El pulpo del desierto de Coahuila se arrastraba por las calles de San Pedro de las Colonias, arrastrado por un viento que parecía susurrar antiguos secretos entre las casas de adobe. Era el otoño de 1937, y la pequeña comunidad minera luchaba contra la réplica más severa que había visto en décadas. Las grietas en los muros de los edificios se extendían como cicatrices bajo el sol implacable, y las familias se aferraban a la esperanza de que las lluvias se acabaran, listas para salvar sus pertenencias deterioradas y sus hogares secos. En la casa de los Ruiz, ubicada a las afueras del pueblo, donde los últimos edificios se perdían en el desierto infinito, la preocupación se convirtió en una sombra constante que eclipsaba cada conversación familiar. Don Aurelio Ruiz, un niño de 4 años curtido por décadas de trabajo en las oscuras entrañas de las minas de carbón, observaba desde su ventana agrietada cómo sus 5 hijos jugaban en el patio trasero con la inocencia de quienes aún no comprenden del todo la gravedad de su situación económica. Antes de continuar con esta historia que permaneció oculta durante décadas en los archivos del polvoriento de Coahuila, por favor, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Nos ayudas a seguir investigando estos misterios que han marcado la historia de nuestro México más profundo, esas tragedias familiares que el tiempo ha enterrado, pero que merecen ser registradas. Carlos, en sus últimos años, fue el mayor de sus hermanos y heredó la complexión robusta y la mirada seria de su padre. Como primogénito, sentía el peso de la responsabilidad familiar por sus jóvenes pero fuertes hermanos. Sucedió a los gemelos de 14 años, Miguel y Manuel, tan idénticos en apariencia que incluso su propia madre los confundía a veces al amanecer, pero con temperamentos completamente diferentes. Miguel era el soñador, siempre absorto en historias de aventuras y tesoros, mientras que Manuel era práctico como su hermano mayor, preocupado por la realidad inmediata de su familia. Luego llegó Joaquín, un niño delgado y nervioso que había desarrollado la capacidad extra de parecer oír conversaciones que nadie más podía, como si tuviera acceso a frecuencias sonoras aisladas del resto de la familia. Finalmente, me decidí por el pequeño médico, de apenas unos años, con ojos grandes y oscuros, que parecían contener una sabiduría ancestral, impropia de su padre, y una alegría capaz de alegrar incluso los días más oscuros que enfrentaba la familia Ruiz. La vida de la familia Ruiz cambió drásticamente aquel día de julio, cuando don Aurelio regresó de la mina con su último sueldo en la mano y la noticia de que la compañía minera había decidido cerrar varias minas debido a la crisis económica que asolaba a todo el país. No estaba solo. Documentos de familias de San Pedro de las Colonias se encontraron repentinamente sin sustento, enfrentando un futuro incierto en una región ya asolada por la sequía y el aislamiento geográfico. Doña Carmen, esposa de Aurelio y madre devota de sus 5 hijos, comenzó a coser para las familias más pudientes del pueblo, aquellas que aún tenían dinero para pagar arreglos de ropa y bordados decorativos. Sus dedos, antes suaves y cuidados, ahora muestran las pequeñas y constantes marcas de las agujas y la aspereza del trabajo manual constante. Cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno que había comenzado a racionarse para extinguir el combustible, Carmen cosía hasta la madrugada, esforzándose por distinguir los hilos en la penumbra. «Los niños necesitan comida», le decía Carmen a su esposo todas las noches, mientras contaba el dinero que habían ahorrado durante el día, separándolo en pequeños montos para diferentes necesidades: tortillas de maíz, frijoles, un poco de piloncillo para endulzar el café aguado que había reemplazado con alimentos más sostenibles de tiempos mejores. «No podemos seguir así, Aurelio»,
Están más delgados cada semana. Carlos está creciendo y necesita más comida, y la pequeña Remedios ha empezado a toser por las noches. Don Aurelio conocía cada rincón de su propiedad, heredada de su padre y que perteneció a la familia Ruiz durante 3 generaciones. La casa principal, construida con el tradicional adobe de la región, contaba con 3 habitaciones pequeñas pero bien ventiladas, una cocina equipada con una estufa de leña que Carmen mantenía meticulosamente limpia a pesar de las circunstancias, y un patio trasero donde vivía y cultivaba quelites, chiles y algunas hierbas medicinales cuando el clima y el agua lo permitían. Pero había algo más en la propiedad que pocos conocían, un secreto familiar transmitido de padre a hijo durante décadas. En la parte trasera de la casa principal había un sótano construido por su abuelo, Patricio Ruiz, durante los años más violentos de la Revolución Mexicana. Estaba destinado a ser un refugio para la familia en tiempos de peligro, cuando tropas de diferentes facciones asolaban la región en busca de provisiones, reclutas forzados y lugares para establecer campamentos temporales. El sótano tenía una entrada extremadamente discreta en el suelo de la cocina, cubierta por una tabla de madera que armonizaba a la perfección con el resto del suelo, desgastado por el uso constante. Don Aurelio exploró este espacio subterráneo en su juventud, durante su adolescencia, cuando la curiosidad superó al sentido común, observando vagamente túneles que se extendían más allá de los cimientos intermedios de la casa, adentrándose en las profundidades rocosas que caracterizan la geología de esa región de Coahuila. Su padre contaba historias fascinantes sobre lugares secretos que supuestamente conectaban varias propiedades comunes importantes, construidas durante los años más violentos de la Revolución, cuando las familias de los barrios bajos necesitaban rutas de escape rápidas y discretas. Aunque eran historias conocidas, transmitidas en voz baja durante las noches de invierno, muchas familias habían escondido sus posesiones más valiosas en bóvedas subterráneas, a la espera de momentos más seguros para recuperar sus tesoros. En una noche de octubre particularmente difícil, mientras la familia presentaba su habitual porción de frijoles, refritos y tortillas de maíz acompañados de agua sazonada con un poco de piloncillo, don Aurelio tomó la decisión de cambiar sus vidas para siempre y llevarlos por un camino del que nunca regresarían. «Mañana vamos a explorar el sótano», anunció de repente, rompiendo el silencio melancólico que había caracterizado sus escenas en las últimas semanas. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un espacio tranquilo, creando oleadas de curiosidad y anticipación en los rostros de sus 5 hijos. Mi abuelo Patricio solo hablaba de un tesoro escondido aquí abajo, algo que había guardado para las generaciones futuras durante los tiempos difíciles de la Revolución. Quizás era hora de descubrir si estas historias tenían algo de cierto. Carlos, siempre el más práctico y analítico de los hermanos, frunció el ceño mientras asimilaba las implicaciones de la propuesta de su padre. «¿Un tesoro, papá? ¿Crees que hay algo importante aquí después de tantos años? ¿Y por qué no lo buscaste antes de saber de su existencia? Durante la Revolución, muchas familias escondían sus posesiones más valiosas en lugares secretos», explicó don Aurelio, recordando las historias que su propio padre le contaba durante su infancia. «Mi abuelo Patricio era un hombre extremadamente previsor y desconfiado, alguien que siempre pensaba en el futuro y las necesidades de sus descendientes. No me sorprendería en absoluto que hubiera podido guardar algo sustancial para las generaciones futuras, previendo precisamente una situación como la que enfrentamos ahora». Los gemelos, Miguel y Manuel, intercambiaron miradas de emoción apenas contenida, con los ojos brillantes ante la perspectiva de una verdadera aventura tras meses de la opresiva pobreza. Miguel,
El sonador de la pareja empezó a imaginar cofres llenos de monedas de oro y antiguas alegrías, mientras que Manuel, más cauteloso por naturalidad, se preguntaba sobre los aspectos prácticos de la exploración y los posibles peligros que podrían enfrentar en espacios subterráneos que habían permanecido vendidos durante décadas. Joaquín, el niño dulce que parecía tener una sensibilidad especial para notar cosas que otros pasaban por alto, empezó a hacer preguntas detalladas sobre qué tipo de tesoro podría encontrar y si su bisabuelo había dejado algún mapa o instrucciones para localizarlo. Sus preguntas eran sorprendentemente maduras y específicas, como si llevara tiempo considerando esta posibilidad. Remedios, la pequeña de 8 años, escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo las mágicas posibilidades que la situación presentaba. En tu mente infantil, imaginabas cofres llenos de monedas de oro, como los cuentos que te contaba tu madre antes de dormir. Historias de piratas y princesas que escondían tesoros en lugares secretos para protegerlos de villanos codiciosos. Doña Carmen, sin embargo, no compartía la creciente pasión de su familia. Su instinto maternal y su naturalidad le enseñaron los riesgos potenciales de explorar espacios subterráneos que habían permanecido cerrados durante tanto tiempo. Aurelio, este lugar lleva décadas vendido, quizá desde antes de que nacieras. ¿Quién sabe en qué condiciones estará? El aire podría estar viciado, las estructuras podrían haberse derrumbado parcialmente, podría ser extremadamente peligroso para los niños, sobre todo para medicamentos tan pequeños. Estaremos todos juntos en todo momento, le aseguró a su esposa, con la confianza que ella no se sentía del todo segura, pero que necesitaba proyectar para mantener a su familia unida en torno a esta nueva esperanza. Solo exploramos las zonas que pueden ser completamente seguras y estables. Si encontramos cualquier señal de peligro, nos marchamos de inmediato. Pero tenemos que intentar algo, Carmen. No podemos seguir viviendo al día, viendo cómo los niños adelgazan semana tras semana, sin hacer todo lo posible por mejorar nuestra situación. Al día siguiente, temprano por la mañana, cuando la primera luz del amanecer apenas se filtraba por las pequeñas ventanas de la casa, don Aurelio fue a la cocina y, con movimientos pausados y cuidadosos, levantó la tabla de madera que había custodiado la entrada secreta durante todos esos años. Un aire frío y húmedo brotó de inmediato del techo rectangular que se abría al suelo, desprendiendo un olor complejo e inquietante. Tierra húmeda mezclada con antigüedad, moho y algo más indefinible que hizo que varios niños arrugaran la nariz instintivamente. Con una lámpara de queroseno en la mano derecha y una cuerda gruesa en la izquierda para asegurar su descenso, don Aurelio fue el primero en descender las escaleras de madera que desaparecían en la oscuridad absoluta del sótano. Los escalones se hundían amenazantemente bajo su peso, pero parecían mantener su integridad estructural a pesar del paso del tiempo y la humedad constante. «¡Vengan! ¡Parece que estamos a salvo!», gritó desde las profundidades, su voz resonando extrañamente en el espacio subterráneo y regresando distorsionada por ecos que sugerían un espacio mucho más amplio del que había anticipado. Uno a uno, los hermanos Ruiz descendieron al inframundo que se extendía secretamente hasta su hogar familiar. Carlos descendió primero, seguido por los gemelos Miguel y Manuel, luego Joaquín, con los ojos brillantes de curiosidad, y finalmente la pequeña Remedios, ayudada con cuidado por su madre. Todos descendieron últimos tras asegurarse de que sus hijos estudiaran de forma segura en el nivel inferior.
El sótano resultó ser significativamente más amplio y completo de lo que nadie había imaginado en sus especulaciones más optimistas. Los muros, construidos con una combinación de piedra natural y adobe reforzado, se extendían en múltiples direcciones, formando una intrincada red de túneles y cámaras que parecían haber sido excavados con gran cuidado y planificación durante un largo período. El suelo era tierra compactada, erosionada durante décadas hasta alcanzar una consistencia casi rocosa, y aquí y allá se podían ver restos de antiguas vigas de madera que sirvieron de soporte estructural durante la construcción original. El aire, aunque frío y húmedo, no parecía viciado, lo que sugería algún tipo de ventilación natural que mantenía una circulación mínima pero constante. «Mira esto», dijo Carlos con entusiasmo, señalando una sección de la pared donde se veían claramente marcas en relieve talladas directamente en la piedra. Hay símbolos e inscripciones, como si alguien hubiera perdido mensajes o instrucciones. Don Aurelio encendió la lámpara de queroseno en la pared y examinó cuidadosamente las marcas en relieve. De hecho, algunas eran fechas y diversos símbolos capturados por personas que trabajaron en este lugar décadas atrás. Una de las inscripciones más claras y prominentes decía PR 1913, las inconfundibles iniciales de su abuelo, Patricio Ruiz, seguidas del año que probablemente marcó la finalización de este complejo subterráneo. Otras inscripciones incluían fechas que iban de 1913 a 1919. Lo que sugiere que la construcción y el uso de estos túneles continuaron durante varios años, posiblemente durante el periodo más intenso de la Revolución Mexicana en la región. También había símbolos que parecían ser indicadores de dirección, flechas rudimentarias talladas en la piedra que señalaban diferentes túneles y corredores. «Deberíamos separarnos para explorar con más eficiencia», sugirió Miguel, con la voz llena de emoción aventurera. «Podríamos recorrer mucho más terreno si cada uno explorara un túnel diferente, y luego podríamos regresar aquí para compartir lo que encontramos». «Rotundamente no», respondió don Aurelio con firmeza incuestionable, dejando claro con su tono que esta decisión no era negociable. «Hemos trabajado juntos todo el tiempo. Desconocemos la verdadera extensión de estos túneles. Desconocemos los peligros que puedan existir y no queremos que nadie se pierda ni resulte herido. La seguridad de la familia es más importante que la rapidez de la exploración». Durante las 3 horas siguientes, la familia Ruiz exploró sistemáticamente cada rincón accesible del complejo subterráneo, inmediatamente adyacente a la entrada principal. Descubrimos múltiples cámaras de diversos tamaños, algunas claramente diseñadas para almacenamiento, otras que parecían haber servido como viviendas temporales durante los periodos en que la familia necesitaba refugiarse en el subsuelo. En estas cámaras encontrará los fascinantes restos de la vida subterránea de décadas pasadas, fragmentos de muebles antiguos, cajas de madera parcialmente desintegradas, algunas herramientas de minería oxidadas que probablemente se utilizaron durante la construcción original, y en una cámara más profunda y mejor conservada, varios barriles de madera que probablemente contenían agua, aceite o alimentos en conserva durante el tiempo en que estas instalaciones estaban en uso activo. Las paredes de las cámaras más profundas muestran signos de haber sido habitadas. Restos de faroles montados sobre soportes de hierro forjado, zonas ennegrecidas donde antes había estufas improvisadas e incluso algunos dibujos primitivos en lo alto de las paredes, aparentemente hechos por niños que pasaban tiempo en estos espacios durante periodos de refugio familiar. Fue Joaquín, con su asombrosa habilidad para percibir detalles que otros pasaban por alto, quien hizo el descubrimiento más intrigante de su primera exploración.
Mientras examinaba con atención una pared que todos consideraban sólida y sin rasgos distintivos, notó una sección rectangular donde el sonido era notablemente diferente al golpearla suavemente con los nudillos. «Hace muchísimo calor aquí», anunció con creciente entusiasmo, como si hubiera un espacio vacío detrás de estas rocas. Don Aurelio y Carlos se dispusieron de inmediato a examinar el descubrimiento de Joaquín. De hecho, tras una inspección más detallada, don Aurelio descubrió que era posible extraer una sección rectangular de piedra, pero requería un esfuerzo considerable debido a décadas de sedimentación y a la expansión natural de los materiales debido a la humedad constante. Trabajando juntos, don Aurelio y Carlos lograron retirar con cuidado grandes piedras, revelando gradualmente una pequeña cámara oculta, perfectamente diseñada para permanecer invisible a los observadores casuales. El espacio secreto tenía aproximadamente el tamaño de un pequeño armario, y en su interior, meticulosamente envuelta en múltiples capas de lona encerada que había resistido admirablemente el paso del tiempo y la humedad, yacía una sólida caja fuerte de madera del tamaño aproximado de una caja de zapatos grande. El corazón de toda la familia se aceleró casi audiblemente cuando don Aurelio, con manos temblorosas de anticipación y nerviosismo, abrió con cuidado la caja fuerte que llevaba más de 2 décadas vendida definitivamente. El contenido superó incluso las expectativas más optimistas. La caja fuerte estaba llena de monedas de plata auténtica, diversas joyas, como anillos, collares y broches ornamentados, y una colección de documentos cuidadosamente conservados en hule. Entre los documentos más importantes se encontraban títulos de propiedad, algunos buenos gobernadores de la época porfiriana, y lo que resultó fue el descubrimiento más valioso de todos: un mapa detallado dibujado meticulosamente a mano sobre un trozo de cuero sellado y tratado especialmente para resistir la degradación del tiempo. «Esto definitivamente no es todo lo que el abuelo Patricio escondió aquí», declaró don Aurelio tras estudiar detenidamente el mapa a la luz fluctuante de la lámpara de queroseno. «Según este diagrama, hay muchas más cámaras ocultas distribuidas por todo el complejo subterráneo y algunas están ubicadas a mucha más profundidad de la que hemos explorado hasta ahora». El mapa, dibujado con impresionante precisión, considerando las herramientas disponibles en aquel entonces, mostraba una red extremadamente compleja de túneles, cámaras y pasadizos que se extendía mucho más allá de las áreas exploradas durante su primera incursión. Contenía indicaciones específicas de diferentes cámaras, algunas marcadas con símbolos cruciales que podían indicar contenidos específicos, tipos de tesoros o niveles de importancia. Una cámara en particular, marcada prominentemente con una gran X y rodeada de símbolos adicionales, puede haber sido ubicada a una profundidad considerable al final de un túnel principal que se extendía significativamente lejos de la casa y hacia ella, profundamente dentro de las formaciones rocosas naturales que caracterizan la geología subterránea de la región. «Mira esto con atención», dijo doña Carmen, recogiendo con delicadeza uno de los documentos mejor conservados de la caja fuerte. «Es una carta personal escrita por tu abuelo Patricio. Dice que si alguien de la familia encuentra esta caja fuerte es porque los Ruiz han vuelto a pasar por momentos difíciles, tal como él predijo que ocurrirían». La carta, escrita con tinta que se desvanece considerablemente, pero que permanece legible con luz adecuada, explica con detalle que Patricio Ruiz fue extremadamente previsor respecto a los ciclos de prosperidad y crisis que afectarían a las futuras generaciones de su familia. Dedicó años de trabajo secreto a la construcción de este refugio subterráneo y ocultó
cuidadosamente las verdaderas riquezas acumuladas por la familia en la cámara más profunda y mejor protegida de todo el complejo. Pero también hay una advertencia muy específica e inquietante, continuó Carmen, leyendo con creciente dificultad debido tanto a la antigua escritura como al inquietante contenido del mensaje. Afirma explícitamente que los túneles más profundos presentan peligros reales y significativos, que hay cosas que es mejor dejar en paz, fuerzas que han existido en estas profundidades mucho antes de que nos legaran y que no deben abandonarse bajo ninguna circunstancia. Los 5 chicos intercambiaron miradas que combinaban emoción, curiosidad y una creciente inquietud. La perspectiva de un tesoro más grande y significativo era sin duda tentadora, sobre todo considerando su desesperada situación económica. Pero las específicas palabras de advertencia de su bisabuelo crearon una atmósfera de aprendizaje imposible de ignorar por completo. ¿Qué tipo de peligros mencionas en concreto?, preguntó Remedios con su voz característica, baja pero valiente. Sus grandes ojos oscuros reflejaban curiosidad y el miedo natural de una niña de 8 años ante lo desconocido. Don Aurelio tomó la carta de su esposa y la revisó cuidadosamente, palabra por palabra, intentando extraer todo el significado posible de las advertencias de su esposo. No especifica exactamente qué tipo de peligros, pero las palabras que usa son muy específicas. Habla de presencias antiguas, fuerzas que anteceden a la memoria humana y guardianes que protegen secretos que no deben ser revelados. Tu bisabuelo Patricio no era un hombre que se asustara fácilmente ni que creyera en supersticiones sin fundamento. Si consideraba algo lo suficientemente peligroso como para dejar declaraciones escritas, probablemente tenga razones muy sólidas basadas en la experiencia real. A pesar de las advertencias específicas y las implicaciones potencialmente amenazantes de las palabras de Patricio Ruiz, la familia decidió por unanimidad continuar su exploración al día siguiente. Las monedas de plata y las joyas encontradas en la primera caja fuerte eran de un valor considerable, pero no fueron suficientes para resolver por completo sus problemas financieros, sobre todo considerando que necesitaban recursos no solo para sobrevivir los próximos meses, sino también para establecer una base económica sólida que les permitiera prosperar en el futuro. Si realmente había un tesoro más grande y significativo escondido en las profundidades del complejo subterráneo, como claramente sugería el mapa detallado, entonces los riesgos potenciales mencionados en la publicidad de Patricio podrían ser un precio aceptable para la seguridad económica permanente de toda la familia. Esa noche, mientras los 5 muchachos dormían en sus camas, con los sueños llenos de imágenes de tesoros dorados y aventuras subterráneas, don Aurelio y doña Carmen permanecieron desesperados durante horas, discutiendo en voz baja sobre los peligros potenciales de continuar la búsqueda y las implicaciones morales de exponer a sus hijos a riesgos desconocidos en pos de riquezas materiales. Quizás deberíamos consultar con don Esteban antes de continuar, sugirió Carmen, refiriéndose al hombre más anciano del pueblo, un sobreviviente de la revolución que conoció personalmente a Patricio Ruiz y podría tener más información sobre los túneles y su historia. Él vivió esa época, conoció íntimamente a tu abuelo y por eso aprendió algo específico sobre estos túneles subterráneos y los peligros que menciona Patricio en su advertencia. No podemos involucrar a nadie ajeno a este asunto, respondió Aurelio con firmeza, aunque su tono revelaba que también albergaba dudas sobre la conveniencia de proceder sin más información. Si escuchan la voz del pueblo de que hay un tesoro sustancial escondido aquí, la ciudad de San Pedro de las Colonias querrá su parte de las riquezas. Además, este es fundamentalmente un asunto familiar privado,
algo que debería ser gestionado exclusivamente por los descendientes directos de Patricio Ruiz. Al amanecer del segundo día, mientras los primeros rayos de sol calentaban el frío aire del desierto, la familia Ruiz descendió de nuevo al complejo subterráneo, esta vez considerablemente mejor equipados para una exploración más extensa y prolongada. Preparó varias lámparas de queroseno adicionales, cuerdas resistentes para su orientación y posible rescate, provisiones básicas de agua y comida, y herramientas sencillas que pudieran necesitar para eliminar obstáculos o acceder a cámaras ocultas. El plan cuidadosamente elaborado consistió en explorar sistemáticamente los túneles más profundos, siguiendo las indicaciones específicas del mapa de Patricio Ruiz, avanzando gradualmente hacia la cámara marcada con la X, que supuestamente contenía el principal tesoro de la familia. El túnel principal que conducía a las profundidades se extendía gradualmente hacia el este, excavando gradualmente los cimientos de la casa y adentrándose en las formaciones rocosas naturales que caracterizan la geología subterránea de esa región de Coahuila. Las paredes del túnel principal eran notablemente más toscas y primitivas que las de las cámaras superiores, excavadas directamente en la roca sedimentaria sólida, con herramientas manuales que requirieron un esfuerzo físico extraordinario durante su construcción. El aire se hacía progresivamente más frío y más húmedo a medida que uno descendía más profundamente, y ocasionalmente todos podían escuchar claramente el goteo constante y rítmico del agua en algún lugar de la oscuridad circundante, lo que sugería la presencia de filtraciones subterráneas o posiblemente corrientes de agua más profundas en niveles aún más profundos. ¿Sienten esa corriente de aire?, preguntó Miguel, después de caminar lo que calculó fueron aproximadamente 2 horas de descenso gradual, pero constante. El aire definitivamente se mueve como si hubiera una corriente natural o algún tipo de ventilación proveniente del fondo del túnel. De hecho, había una brisa ligera, pero claramente perceptible y constante, que parecía originarse en algún punto más profundo del túnel principal. Esta corriente de aire sugería firmemente al menos una conexión adicional con la superficie terrestre en algún lugar considerablemente más profundo, o posiblemente un sistema de ventilación natural creado por la configuración específica de las formaciones rocosas subterráneas. Carlos, quien había asumido la responsabilidad de llevar una de las lámparas principales y servir como el explorador principal del grupo familiar, se detuvo bruscamente cuando la luz de su lámpara reveló algo inesperado en el túnel que tenían delante. «Papá, necesito ver esto inmediatamente». Ante ellos, el túnel principal que seguían se bifurcaba dramáticamente en 3 direcciones completamente diferentes, cada una descendiendo en ángulos y direcciones diferentes. Además de las indicaciones específicas del mapa de Patricio, la cámara principal del tesoro se encontraba justo después del túnel central, pero también había marcas y símbolos que indicaban la existencia de otras cámaras importantes y potencialmente poderosas, accesibles a través de los túneles laterales. Primero seguiremos el túnel central, tal como indica el mapa, decidió don Aurelio tras consultar detenidamente las indicaciones cartográficas. Según los cálculos de distancia de Patricio, deberíamos llegar a la cámara principal del tesoro en aproximadamente otros 100 metros de descenso gradual. El túnel central descendía con una pendiente notablemente más pronunciada que el túnel principal que seguía, y las paredes mostraban evidencia clara de haber sido reforzadas intencionalmente con vigas de madera sólida en múltiples secciones, lo que sugiere que Patricio había considerado que esta parte del complejo era particularmente importante y había invertido un esfuerzo adicional
para asegurar su estabilidad estructural a largo plazo. Ocasionalmente se encuentran restos fascinantes de antiguas linternas montadas sobre soportes de hierro forjado modificados, evidencia tangible de que estos túneles fueron utilizados regular y sistemáticamente durante períodos prolongados en el pasado, no solo como refugios temporales, sino también como instalaciones funcionales para importantes actividades familiares. Tras lo que parecieron otros 3 minutos de descenso cuidadoso y deliberado, finalmente llegó a una cámara circular considerablemente más grande e impresionante que cualquiera que hubiera explorado antes. El techo superior se sostenía sobre una serie de enormes pilares tallados directamente en la roca sólida, lo que demostraba un nivel de habilidad arquitectónica y planificación que superaba con creces las construcciones más sencillas de los niveles superiores. En el centro exacto de la cámara circular había una prominente estructura rectangular completamente cubierta con un recinto de lona que había resistido admirablemente el paso de más de 2 décadas y la humedad constante del ambiente subterráneo. «Esto tiene que ser justo lo que buscamos», murmuró don Aurelio con evidente reverencia, comparando cuidadosamente la cámara con las descripciones detalladas y los diagramas específicos del mapa de Patricio. «Esta es, sin duda, la cámara principal del tesoro familiar». Con manos que visiblemente temblaban por una combinación de anticipación, nerviosismo y la comprensión de que ese momento podría cambiar permanentemente el destino de su familia, retiró cuidadosamente la lona protectora, revelando gradualmente una impresionante colección de varias cajas fuertes de madera de diferentes tamaños y estilos, junto con varias bolsas de lona que contenían objetos de valor adicionales. La caja fuerte más grande y prominente había sido capturada con las precisas iniciales PR y la fecha 1915, confirmando definitivamente que se había encontrado el principal tesoro escondido por Patricio Ruiz durante el periodo más intenso de la Revolución Mexicana en la región. Cuando se abrió con cuidado la primera caja fuerte grande, toda la familia quedó literalmente absorta en la magnificencia de su contenido. La caja fuerte estaba repleta de monedas de oro auténticas, de diversas denominaciones, una extensa colección de elaboradas baratijas que incluía collares, anillos, broches y colgantes adornados con piedras preciosas, y una serie de documentos que parecían ser escrituras de varias propiedades, bonos del gobierno y otros instrumentos financieros de considerable valor. La segunda bóveda contenía aún más oro en diversas formas, junto con lo que parecían ser objetos de significativo valor histórico y religioso. Una cruz de plata maciza, ornamentada con intrincados detalles, varios candelabros hechos en lo que probablemente había pertenecido a una iglesia, una colección de libros antiguos meticulosamente envueltos en hule para protegerlos de la humedad y múltiples objetos de arte religioso que representan un valor monetario y cultural considerable. «Somos verdaderamente ricos», susurró Manuel con absoluta tristeza, con los ojos brillantes bajo la luz fluctuante de las lámparas de queroseno. «Somos verdaderamente ricos. Nunca más tendremos que preocuparnos por la comida ni por pagar nuestras deudas». Pero don Aurelio, compartiendo la evidente emoción de sus hijos, notó algo más que inmediatamente le llamó la atención e introdujo un toque de inquietud en la celebración familiar. En la pared que daba a la cámara, justo enfrente de los cofres del tesoro, había una inscripción profundamente grabada en la piedra maciza que no aparecía en el detallado mapa de Patricio. Asegúrese de examinar y leer atentamente la inscripción a la luz de su lámpara. Las palabras, escritas con evidente esfuerzo y emoción, dicen: «Que Dios Todopoderoso perdone lo que nos vimos obligados a hacer en este lugar, que las almas encuentren finalmente la paz eterna en la oscuridad absoluta. PR
1916. La fecha de esta inscripción posterior fue un año completo posterior a la fecha grabada en la bóveda principal del tesoro. Algo significativo y aparentemente perturbador ocurrió en esta cámara después de que Patricio escondiera las riquezas familiares. Algo lo suficientemente traumático como para motivarlo a ofrecer esta desesperada disculpa y oración en el sólido muro de piedra. ¿Qué crees que significa exactamente esta inscripción?, preguntó Carlos, con evidente preocupación, leyendo las inquietantes palabras por encima del hombro de su padre. Antes de que don Aurelio pudiera formular una respuesta o desarrollar una teoría sobre el significado de la misteriosa inscripción, Joaquín gritó desde el otro lado de la cámara con una mezcla de emoción y alarma en la voz. «Hay otro túnel aquí, escondido detrás de este pilar. Hay algo más que debes ver de inmediato». De hecho, detrás de uno de los altos y macizos pilares había una abertura cuidadosamente camuflada que conducía a otro túnel, notablemente más estrecho que el principal, pero con una corriente de aire considerablemente más fuerte, lo que sugería una conexión directa a espacios subterráneos aún más extensos. Y sobre el suelo de piedra, parcialmente ocultos por las profundas sombras proyectadas por el enorme pilar, se veían claramente cuerpos humanos. No cabía ninguna duda sobre la naturalidad de los restos. La forma característica del cráneo humano y la disposición anatómica específica de los amplios cuerpos no deben subestimarse con interpretaciones alternativas. Se trataba sin duda de restos humanos, y dado su estado de conservación y la ausencia de ropa o artefactos modernos, no eran particularmente antiguos. Doña Carmen retrocedió instintivamente, llevándose consigo a las Remedios para protegerlas y alejándolas de la inquietante vista de los restos humanos. «Aurelio, tenemos que salir de aquí inmediatamente, ahora mismo. Este lugar ha sido claramente escenario de terribles acontecimientos y no es seguro para nosotros ni para los niños permanecer aquí ni un minuto más». Pero don Aurelio, a pesar de compartir la aprensión natural de su esposa, examinaba los asuntos con más detenimiento y notó algo extremadamente extraño e inquietante en su disposición. Los restos no parecían pertenecer a alguien que hubiera fallecido de forma natural en ese lugar por accidente, enfermedad o fallecimiento. Las casas estaban dispuestas deliberadamente, siguiendo un patrón geométrico específico que sugería una intervención humana intencionada después de la muerte. «Papá», dijo Carlos con evidente tensión en la voz, «tienes que examinar con cuidado las paredes que rodean el lugar donde están los huesos. Los muros de piedra en las zonas adyacentes a los restos humanos estaban completamente cubiertos de marcas en relieve, cuyo estilo y apariencia eran completamente diferentes a las inscripciones organizadas que se observaban en otras partes del complejo subterráneo. Estas marcas eran notablemente más primitivas, de ejecución más desesperada, como si las hubiera hecho alguien en un estado de gran angustia psicológica o terror absoluto. Entre las marcas caóticas y desesperadas se pueden distinguir palabras específicas que se repiten una y otra vez. Perdón, oscuridad eterna, nunca más, liberación imposible, y frases más largas que parecen oraciones o súplicas dirigidas a fuerzas divinas o sobrenaturales. Hay varios túneles adicionales que se extienden desde esta cámara, observó Miguel con una mezcla de fascinación y creciente inquietud, señalando varias aberturas oscuras que partían de la cámara principal en diferentes direcciones. ¿Hasta dónde se extiende realmente todo este complejo subterráneo? El mapa del bisabuelo claramente no muestra la extensión completa de lo que yace aquí abajo. El mapa detallado de Patricio Ruiz solo mostraba la cámara principal del tesoro y los túneles de acceso directo a ella. No existía información cartográfica alguna sobre esta red mucho más extensa de pasadizos que se extendían en múltiples direcciones desde la Cámara del Tesoro
adentrándose en profundidades y distancias que podrían ser considerablemente mayores de lo que había imaginado. Una corriente de aire extraordinariamente fría surgió repentinamente de uno de los túneles más profundos y oscuros, trayendo consigo un olor extremadamente extraño y perturbador. No era exactamente el olor a muerte o descomposición, sino algo más inquietante y primitivo. Era un olor complejo que combinaba tierra antigua y húmeda con algo metálico que recordaba vagamente a sangre vieja, pero con unas matemáticas adicionales que ninguno de ellos pudo identificar con precisión. Creo firmemente que debemos llevar todo lo necesario para transportar el tesoro cómodamente y marcharnos de aquí de inmediato, declaró doña Carmen con una firmeza indiscutible. Este lugar tiene una atmósfera decididamente maligna. Hay algo fundamentalmente malo y peligroso aquí, y mi instinto maternal me dice que debemos proteger a nuestros hijos sacándolos de estas profundidades de inmediato. Pero los hermanos alcaldes, Carlos, y los gemelos, Miguel y Manuel, estaban genuinamente fascinados por el misterio que se desplegaba ante sus ojos y se sentían irresistiblemente atraídos por la posibilidad de descubrir más secretos. «Exploremos un poco más», suplicó Miguel con la pasión propia de un aventurero adolescente. «Y si hay tesoros aún más importantes y valiosos escondidos en los otros túneles, y si descubrimos qué sucedió realmente aquí y resolvemos los misterios que sin duda atormentaron al bisabuelo Patricio». Don Aurelio se encontraba dividido entre la prudencia natural que le dictaba seguir el consejo de su esposa y la curiosidad intelectual, combinada con la necesidad económica que lo impulsaba a seguir explorando. El tesoro que encontró era considerablemente mayor de lo que había soñado en sus especulaciones más optimistas, sin duda suficiente para resolver todos sus problemas económicos inmediatos y sentar una base sólida para el futuro de toda la familia. Pero las misteriosas inscripciones, los restos humanos ritualmente disputados y la extensa red de túneles adicionales sugieren una historia mucho más compleja y potencialmente trascendental de lo que se había anticipado. Si hubiera secretos adicionales o tesoros aún más significativos escondidos en las profundidades más remotas del complejo subterráneo, entonces los riesgos potenciales mencionados en las advertencias de Patricio podrían ser un precio aceptable por riquezas que podrían transformar por completo el destino de las futuras generaciones de la familia Ruiz. «Muy bien», decidió finalmente tras varios minutos de deliberación silenciosa, «pero estableceremos límites muy específicos e innegociables para nuestra exploración futura. Solo exploraremos uno de los túneles adicionales. Mantendremos a toda la familia junta en todo momento, sin excepción. Y a la primera señal real de peligro físico o fenómenos inexplicables, regresaremos inmediatamente a la superficie sin más discusión. Después de examinar cuidadosamente las múltiples opciones disponibles, elija el túnel por donde pase la corriente de aire más fuerte y constante, razonando racionalmente que probablemente conducirá a otra salida a la superficie, o al menos a una cámara considerablemente más grande que podría contener descubrimientos importantes adicionales. El túnel seleccionado descendía aún más profundamente en la tierra, siguiendo un ángulo de descenso más pronunciado que cualquiera de los pasajes explorados previamente, y las paredes mostraban indicios inequívocos de una construcción considerablemente más antigua y primitiva. La técnica del talado era notablemente diferente, más tosca y menos refinada, lo que sugiere que esta sección del complejo subterráneo había sido excavada durante un periodo histórico anterior,
posiblemente por diferentes personas con herramientas y técnicas menos avanzadas. Tras recorrer con cuidado lo que calculé en unos 20 minutos de descenso gradual, pero constante, descubres otra cámara subterránea, esta vez mucho más grande y considerablemente más avanzada tecnológicamente que la cámara principal del tesoro. Pero en esta cámara más profunda descubres la frialdad gélida del terror y una comprensión espantosa. La cámara estaba literalmente llena de restos humanos en diversos estados de conservación. No se trataba solo de restos antiguos de personas asesinadas décadas atrás durante la Revolución Mexicana, sino de restos que claramente representaban diferentes períodos históricos, algunos obviamente más recientes que otros, creando una macabra cronología de muertes que abarca décadas. Había fragmentos de ropa desintegrada de diferentes estilos y épocas, y objetos personales esparcidos por el suelo de piedra, incluidos relojes, alegrías, herramientas y otros artefactos que sugerían que la gente había sido legada a este lugar en diferentes periodos de tiempo y bajo diferentes circunstancias sociales. En las paredes de esta cámara funeraria se encontraron cientos de marcas en relieve, hechas por múltiples manos, a lo largo de toda su longitud, que aparentemente reflejaban décadas de actividad. Los estilos de tallado, los tipos de herramientas utilizadas e incluso el lenguaje ocasional sugieren que personas de diferentes épocas, orígenes y circunstancias pasaron tiempo en este horrible lugar. «Dios mío», susurró doña Carmen con horror, «¿qué infierno es este? ¿Qué ha pasado aquí durante todas estas décadas?» En el centro exacto de la cámara se encontraba una elaborada estructura de piedra que parecía ser, sin lugar a dudas, una especie de altar ceremonial manchada con sustancias oscuras que podrían haber sido sangre seca de sacrificios realizados durante muchos años. Alrededor del altar central, dispuestos en un círculo perfecto con precisión geométrica, se encontraban esqueletos completos en posiciones que sugerían claramente que habían sido colocados deliberadamente después de la muerte, como parte de algún ritual o ceremonia específica. Carlos, a pesar del horror evidente y visceral de la escena ante sus ojos, se dispuso con determinación científica a examinar algunas de las inscripciones más recientes y legibles en las paredes circundantes. «Papá, necesito ver esto inmediatamente. Algunas de estas fechas son extremadamente recientes. Hay marcas aquí de 1934, 1935, incluso 1936. La comprensión golpeó a don Aurelio con la fuerza de un martillo psicológico. Este lugar no era simplemente un sitio histórico donde la gente había muerto durante los violentos acontecimientos de la Revolución Mexicana décadas atrás. Era un lugar donde la gente seguía muriendo o siendo traicionada tras su muerte en otro lugar hasta tiempos muy recientes, posiblemente incluso durante el año anterior a su propia explotación. La horrible implicación fue que quienquiera que estuviera fuera de la fuerza y por lo tanto el grupo de personas responsables de los rituales de muerte y la disposición ceremonial de los cuerpos todavía estaban activos y operando en la región, utilizando este complejo subterráneo como base para actividades que claramente involucraban asesinato ritual y posiblemente prácticas religiosas o ocultas extremas. «Nos iremos de inmediato», declaró don Aurelio con una autoridad absoluta que no admitía discusión ni debate. «Ahora mismo, sin más demora. Tomaremos todo lo que podamos del tesoro principal y abandonaremos este lugar para siempre. Nunca nos arrepentiremos de quedarnos aquí y jamás hablaremos de lo que vimos con nadie fuera de la familia». Pero cuando la familia se giró para regresar al sendero que los había conducido a esta cámara de terror, se dieron cuenta de inmediato de que había un grave problema logístico que podría derivar rápidamente en una crisis de supervivencia.
En la intensa concentración que requería procesar el horror de sus descubrimientos y las aterradoras implicaciones de lo encontrado, perdieron por completo la noción de por dónde habían entrado en la cámara funeraria. La cámara tenía múltiples aberturas que conducían a diferentes túneles en varias direcciones, y en la tenue y fluctuante luz de sus lámparas de queroseno, combinada con la distorsión psicológica causada por el impacto de sus descubrimientos, todas las aberturas eran inquietantemente similares entre sí. El túnel por el que se creó se detuvo inmediatamente en dos direcciones completamente diferentes, y ninguno de los miembros de la familia registró para la cámara haber visto esta bifurcación en particular durante su descenso. La corriente de aire que habían seguido como guía durante su descenso se había detenido ahora en múltiples direcciones, confundiendo por completo sus sentidos de la orientación y su capacidad para desandar su ruta original. ¿Cuál túnel fue exactamente el que nos trajo aquí?, preguntó Manuel, con un inconfundible tono de pánico y fe en su joven voz. Todos parecen exactamente iguales ahora, y no podemos registrar ningún detalle específico que nos ayude a identificar la ruta correcta. Don Aurelio examinó cada abertura disponible con el máximo cuidado, usando la luz de su lámpara para encontrar cualquier punto de referencia distintivo, formaciones rocosas o detalles arquitectónicos que pudieran ayudarles a identificar su ruta de entrada, pero todas las aberturas eran igualmente plausibles como posibles vías de acceso, y ninguna evidencia clara de tráfico reciente indicaba que las hubiera transitado recientemente. Mantengan la calma y procedan con sistematicidad, ordenó, aunque su propia voz delataba su creciente preocupación por la gravedad de la situación. Exploraremos todos los túneles disponibles de forma organizada y metódica hasta encontrar el camino correcto de regreso a la cámara principal del tesoro, y desde allí podremos seguir nuestra ruta original de regreso a la superficie. Eligió la abertura que intuitivamente le parecía más familiar y empezó a caminar con cuidado, manteniendo unida a la familia y usando una de sus cuerdas para asegurarse de que no se separaran en la oscuridad. Pero tras muchos kilómetros de caminata, sin encontrar ningún punto de referencia reconocible, se dio cuenta de que definitivamente se había equivocado de camino. Al intentar desandar el camino hasta la cámara funeraria y elegir una ruta diferente, descubriste con horror que este túnel también se bifurcaba en varias direcciones que no habías registrado durante tu viaje inicial. Era como si el laberinto subterráneo hubiera estado cambiando su configuración para confundirte y mantenerte perdido. Las horas transcurrían con una lentitud agonizante y su situación se deterioraba progresivamente de forma alarmante. Las lámparas de queroseno empezaban a mostrar señales de combustión y todos se contaban con la temerosa anticipación de que pronto los encontrarían navegando por los túneles en total oscuridad. Debemos racionar estrictamente el uso de lámparas, decidió don Aurelio con la autoridad desesperada de un padre que enfrenta una crisis familiar. De ahora en adelante, solo mantendremos una lámpara encendida a la vez y la rotaremos entre diferentes porteadores para conservar combustible el mayor tiempo posible. Pero con solo una lámpara encendida, explorar los laberínticos túneles se vuelve exponencialmente más difícil y considerablemente más peligroso. Los pasadizos se extendían interminablemente en todas direcciones, formando una red subterránea mucho más compleja de lo que cualquier miembro de la familia imaginaba en sus propias especulaciones sobre la extensión del complejo construido por Patricio Ruiz. Durante su exploración, cada vez más desesperada, comencé a encontrar evidencia adicional e inquietante de que otras personas se habían perdido en estos mismos túneles en épocas anteriores. Marcas en relieve en las paredes de manos desesperadas,
restos de faroles improvisados hechos con retazos de lona y hierba animal, mensajes grabados en la piedra que incluían nombres, fechas y súplicas desesperadas de ayuda divina, e implicaciones, más restos humanos dispersos que sugerían que otras personas habían muerto en estos túneles tras perderse y no poder encontrar la salida. «Papá», dijo Remedios con su característica voz baja pero valiente, «tengo mucho miedo y quiero irme a casa inmediatamente. ¿Por qué nos vamos de este horrible lugar?» «Encontraremos una salida muy pronto», aseguró don Aurelio con una confianza que definitivamente no sentía en su interior, pero que necesitaba proyectar para mantener la moral y la cohesión de su familia en circunstancias cada vez más desesperadas. «Solo necesitamos pacientes y sistemas en nuestra investigación». Pero su propia confianza se fue erosionando progresivamente con cada túnel que exploraba sin éxito, y la comprensión gradual de que podría estar realmente perdido en un laberinto subterráneo sin salida aparente comenzó a crear una sensación de pánico que tuvo que esforzarse constantemente por controlar y ocultar a sus hijos. Fue durante su cuarta hora de búsqueda desesperada que comenzó a escuchar los sonidos que transformaron por completo su comprensión de la naturalidad de su situación. Al principio, todos pensaron que eran simplemente ecos distorsionados de sus propias voces, conversaciones y movimientos, amplificados y modificados por la peculiar acústica de los túneles de piedra. Pero poco a poco, al detenerse con frecuencia para escuchar con más atención, empezaron a surgir informes de que había otros sonidos en el laberinto subterráneo, sonidos que definitivamente no eran producidos por su propia familia. Se oían voces que parecían venir de muy grandes distancias, susurros que podrían haberse explicado como corrientes que se movían a lo largo de las formaciones rocosas, pero que sonaban inquietantemente similares a palabras humanas reales habladas en un español reconocible. «¿Lo oyeron todos con claridad?», preguntó Carlos, al darse cuenta de repente y levantar la mano para pedir silencio absoluto a toda la familia. De hecho, cuando permanecía completamente quieto y en absoluto silencio, se oían sonidos inconfundibles que parecían auténticas voces humanas, aunque muy distantes y significativamente distorsionadas por los múltiples ecos complejos que caracterizan la acústica de los túneles interconectados. «Quizás haya otras personas o familias perdidas en esos túneles al mismo tiempo que nosotros», sugirió Miguel, con una esperanza desesperada claramente reflejada en su voz. «Podríamos trabajar juntos para ayudarnos mutuamente a encontrar la salida, combinando nuestros recursos y conocimientos para resolver este problema de forma colaborativa». La posibilidad de que otros se encontraran en situaciones similares le ofreció un rayo de esperanza en su situación cada vez más desesperada. Decidió seguir el sonido de las voces, con la esperanza de contactar con otros exploradores perdidos que pudieran tener información útil sobre la disposición del laberinto o posibles rutas de escape. Sigue atentamente las voces lejanas, pero éstas cambian de dirección de forma constante e impredecible, como si las personas que el productor está estudiando se movieran continuamente por los túneles, o como si los complejos ecosistemas del estudio estuvieran confundidos sobre el verdadero origen de los sonidos. En su investigación específica sobre las voces misteriosas, profundizó aún más en secciones del laberinto subterráneo que parecen ser considerablemente más antiguas y primitivas que cualquier otra vista hasta entonces. Los túneles de esta región eran notablemente más estrechos y claustrofóbicos, excavados en la roca sólida con herramientas extremadamente primitivas que habían dejado marcas ásperas e irregulares en toda la superficie. Las paredes presentaban inscripciones en lo que parecía ser un sistema de escritura completamente diferente.
considerablemente más antiguo que las marcas españolas observadas en otras partes del complejo. Los símbolos eran más primitivos, más abstractos, y sugerían un origen cultural o histórico muy anterior a la época de la construcción de Patricio Ruiz. Esto definitivamente no lo construyó el bisabuelo Patricio, observó don Aurelio con creciente inquietud, examinando las extrañas inscripciones a la luz de su lámpara. Esto es considerablemente más antiguo, posiblemente precolombino o de algún periodo histórico mucho antes de la llegada de los españoles a la región. La comprensión gradual de que se habían topado con algo mucho más grande, más antiguo y más misterioso de lo que sus especulaciones más descabelladas habían imaginado, añadió una nueva y aterradora dimensión a su ya desesperada situación. No estaban simplemente perdidos en túneles construidos por su bisabuelo durante la Revolución Mexicana. Estaban perdidos en un sistema subterráneo que parecía tener orígenes prehistóricos, o al menos prehispánicos, con implicaciones históricas y culturales que superaban por completo su comprensión. Las voces misteriosas continúan, a veces más fuertes y aparentemente más cercanas, otras solo audibles como susurros lejanos imaginables. En ocasiones se pueden distinguir palabras específicas del español moderno, pero en otras ocasiones los sonidos parecen provenir de un idioma completamente desconocido, sin ningún parecido con ningún idioma previamente escuchado. ¿Y si las voces no provienen de personas vivas?, susurró Manuel, expresando finalmente el sentimiento que todos habían empezado a sentir, pero nadie se había atrevido a expresarlo explícitamente. ¿Y si es algo completamente diferente, algo que no podemos explicar con nuestra comprensión habitual de la realidad? Doña Carmen abrazó a las Remedios con más fuerza, protegiéndolas, intentando crear una burbuja de seguridad familiar en medio de unas circunstancias cada vez más surrealistas y aterradoras. No digas esas cosas terribles, Manuel. Son simplemente ecos extraños. O quizás hay otras familias explorando estos túneles desde diferentes puntos de entrada. Tienes que tener una explicación racional y lógica para todo lo que estamos viviendo. Pero en el fondo, Carmen también empezó a pensar que las voces que oía no provenían de personas vivas en el sentido convencional. Había algo en la cualidad específica del sonido, en la peculiar forma en que las voces parecían no tener un origen físico definido ni rastreable, que sugería fenómenos considerablemente más inquietantes y sobrenaturales. A medida que sus lámparas se apagaban progresivamente y el combustible menguaba inexorablemente, la familia Ruiz se vio obligada a tomar decisiones cada vez más desesperadas sobre la conservación de recursos y su estrategia de supervivencia. Decidieron establecer un campamento base temporal en una cámara relativamente pequeña que ofrecía cierta protección contra las corrientes de viento y tenía una única entrada fácilmente defendible. Desde allí, exploraron sistemáticamente cada túnel adyacente en un esfuerzo organizado por encontrar una ruta de escape. Pero sus meticulosos esfuerzos por cartografiar el área circundante y crear un sistema de navegación fiable se vuelven cada vez más frustrantes e inexplicables. Los túneles también cambian de configuración entre exploraciones, como si el laberinto subterráneo fuera un organismo vivo que se reconfigura activamente para mantenerlos perdidos y confundidos. Los túneles no pueden estar moviéndose físicamente, insistió Carlos con la determinación racional de un joven que se aferraba a las explicaciones lógicas. Debe ser que nos estamos desorientando en la oscuridad y confundiendo túneles similares. Pero incluso Carlos empezó a dudar de sus propias explicaciones racionales. Había marcado cuidadosamente su camino durante sus exploraciones usando pequeñas piedras, retazos de lona arrancados de su ropa y marcas en las paredes con herramientas improvisadas.
pero al regresar por el mismo túnel siguiendo la misma ruta, sus marcas de orientación habían desaparecido por completo o habían aparecido en lugares completamente diferentes donde estaba seguro de que no estaban colocadas. Las voces se volvieron cada vez más persistentes y personales, llamando ocasionalmente a miembros específicos de la familia por sus nombres reales. Primero, oí algo que sonaba inequívocamente como Aurelio, Aurelio, proveniente de un túnel lejano, pronunciado con una entonación que sugería familiaridad. Luego, Carlos, ven aquí, Carlos, desde una dirección completamente diferente, seguido de llamadas similares dirigidas a cada miembro de la familia. Es imposible que nuestros nombres se pierdan, declaró don Aurelio con una firmeza que intentaba ocultar su creciente terror. Son simplemente ecos distorsionados y amplificados de nuestras conversaciones previas, modificados por la peculiar acústica de estos túneles hasta que suenan como voces independientes que nos llaman. Pero cuando toda la familia oyó simultáneamente y con perfecta claridad, Remedios, pequeña Remedios, ven con nosotros, querida niña, más pronunciado con una ternura y familiaridad imposibles de explicar como un simple eco, hasta las más elaboradas explicaciones racionales se volvían extremadamente difíciles de mantener y defender. La pequeña Remedios comenzó a sufrir pesadillas vívidas e inquietantes, incluso durante los breves periodos en que lograba dormir a ratos en la oscuridad y el frío del campamento base improvisado. Hablaba con frecuencia de figuras amigables que la llamaban desde lo más profundo de los túneles, de voces dulces y familiares que prometían llevarla a casa si venía sola, sin el resto de su familia. «No escuches esas voces terribles, mi amor», dijo doña Carmen mientras abrazaba a su hijita contra su pecho. «No son reales. Son solo trucos de nuestra mente cansada y asustada. Mantente siempre cerca de nosotras y nunca, jamás, sigas esas voces si te piden que vengas sola». Pero incluso los adultos comienzan a experimentar fenómenos cada vez más inexplicables y perturbadores. Don Aurelio juró repetidamente haber visto luces extrañas moviéndose en túneles lejanos, luces que se movían con patrones regulares y aparentemente determinados, luces que definitivamente no podían explicarse ni con sus propias lámparas de queroseno ni con fenómenos naturales conocidos. Miguel y Manuel informaron de forma independiente que sintieron unas manos invisibles tocándolos suavemente en la oscuridad mientras estaban momentáneamente lejos del grupo principal, aunque no tenían absolutamente a nadie más cerca cuando se giraron para investigar la fuente de las sensaciones táctiles. Carlos describió haber escuchado conversaciones enteras en idiomas desconocidos que parecían tener lugar justo detrás de los muros de piedra, como si la gente estuviera teniendo elaboradas discusiones en cámaras paralelas e inaccesibles. A medida que pasaban los días, o lo que creían que eran días, pues en la oscuridad constante y absoluta era completamente imposible determinar el tiempo real o distinguir el día de la noche. Sus escasas provisiones se agotaban constantemente. Solo había traído agua y comida básica para una exploración que preveía durar unas pocas horas, no para una estancia prolongada que se convirtiera en una lucha desesperada por la supervivencia. La sed se convirtió rápidamente en un tormento más inmediato y debilitante. Ocasionalmente se encontraban pequeños charcos de agua que se habían filtrado de la superficie a través de cenizas microscópicas en las formaciones rocosas. Pero el líquido tenía un sabor metálico, amargo y extremadamente extraño, lo que generaba serias dudas sobre su seguridad y potencia. «Tenemos que beber algo, por mucho que sea»,
declaró Carlos con el pragmatismo desesperado de quien se enfrenta a la muerte por deshidratación. Tendremos que asegurarnos de beber lo suficiente antes de que el agua contaminada pueda causar daños significativos a largo plazo. La decisión de beber el agua misteriosa de los túneles fue un punto de inflexión crucial en su experiencia subterránea. Tras consumir el extraño líquido, todos los miembros de la familia comenzaron a experimentar efectos psicológicos y perceptivos aún más dramáticos e inquietantes. Las voces que la llamaban se volvieron considerablemente más claras, más convincentes y más personales. Las alucinaciones visuales, si es que realmente lo eran, se volvieron más vívidas, más detalladas y más difíciles de distinguir de la realidad objetiva. Joaquín, el dulce niño de unos 10 años, que siempre demostró una especial sensibilidad para percibir cosas que los demás no veían, comenzó a tener largas y detalladas conversaciones con personas que solo podía ver, teniendo intercambios verbales completos, con figuras invisibles, que según sus descripciones le proporcionaban información específica sobre cómo navegar por el laberinto subterráneo y encontrar la salida. Dice que conoció personalmente al bisabuelo Patricio durante la Revolución, explicó Joaquín a su padre con una precisión y especificidad que resultaba sumamente inquietante al ver a un niño en su desesperada situación. Dice que estuve aquí durante los años más violentos de la guerra y que puede mostrarnos exactamente el camino correcto para regresar a la superficie si seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Don Aurelio no sabía cómo responder adecuadamente a las declaraciones de su hijo. Por un lado, el comportamiento de Joaquín era claramente resultado de una angustia psicológica extrema, una deshidratación severa y posiblemente los efectos neurotóxicos del agua contaminada que había bebido por necesidad. Por otro lado, se sentía tan desesperado por cualquier información que pudiera ayudarlos a salir de su situación aparentemente desesperada, que se resistía a considerar incluso las fuentes de orientación más improbables. «¿Qué más dices específicamente?», preguntó finalmente, odiándolo por alimentar lo que probablemente eran las alucinaciones de su hijo, pero incapaz de resistir la posibilidad de que pudiera haber algún elemento útil de verdad en las visiones de Joaquín. «Te digo que hay un precio que pagar», respondió Joaquín con una expresión extrañamente tranquila y adulta, completamente impropia de un niño de tan corta edad en circunstancias tan desesperadas. Descubrir que estas profundidades siempre han requerido que alguien se quede. Así es exactamente como estos túneles han funcionado durante siglos. Siempre hay que caer voluntariamente para que otros puedan salir. Las palabras específicas de Joaquín provocaron un escalofrío de terror absoluto en todos los familiares presentes. La idea de que el laberinto subterráneo requiriera algún tipo de sacrificio humano deliberado para permitir que otros escaparan era aterradora a nivel visceral, pero también empezó a tener una lógica aterradora y convincente, considerando toda la evidencia inquietante acumulada durante su estancia en las profundidades. Los múltiples restos humanos que se encontraron, las inscripciones desesperadas talladas en las paredes por personas claramente aterrorizadas, las voces que parecían provenir de individuos que se habían perdido en estos túneles en períodos anteriores, todo comenzó a formar un patrón coherente que sugería un lugar que capturaría sistemáticamente a las personas y las mantendría atrapadas, alimentándose de ellas de alguna manera sobrenatural a partir de su presencia física y posiblemente de su energía vital. «Nadie de esta familia caerá en este horrible lugar», declaró don Aurelio con una férrea determinación que pretendía ocultar su creciente terror. «Nos iremos todos juntos como una familia unida, o nadie en absoluto.
No sacrificaremos a ningún miembro de nuestra familia para salvar a los demás. Pero a medida que pasaban más tiempo bajo tierra, esta noble determinación se hacía cada vez más difícil de mantener ante la brutal realidad de su situación, que se deterioraba cada vez más. Su fuerza física se debilitó progresivamente debido a la desnutrición y la deshidratación, y las lámparas finalmente se apagaron por completo, dejándolos en la más absoluta oscuridad, navegando por los laberínticos túneles guiados únicamente por el tacto, el oído y un sentido de la orientación cada vez más confuso. En la oscuridad total, las voces misteriosas se volvieron aún más prominentes, más insistentes y más irresistibles. Ya no parecían provenir de túneles lejanos e inaccesibles, sino de posiciones inmediatamente adyacentes, susurrándoles directamente al oído con una claridad intimidante, imposible de ignorar o justificar. «Ven por fin con nosotros, Aurelio», oyó don Aurelio con perfecta claridad y reconocimiento, su voz sonando exactamente igual que la de su padre, que había caído años atrás. «Tu familia, querido, puede salir sana y salva, pero tú tienes que estar aquí con nosotros. Es el precio tradicional. Siempre ha sido exactamente el precio exigido, querida mía», oyó doña Carmen, reconociendo al instante la inconfundible voz de su madre, muerta hacía más de una década. «Te espero, mi niña hermosa. Ven conmigo. Es hora de descansar para siempre. Ya no tienes que luchar». Cada miembro de la familia comenzó a escuchar voces extremadamente específicas de seres queridos caídos. Abuelos, tíos, hermanos que murieron en la infancia, amigos cercanos que cayeron en accidentes o enfermedades. Todos los instaron gentil, pero persistentemente a separarse del grupo familiar principal y seguir las voces seductoras hacia la oscuridad más profunda e impenetrable de los túneles más remotos. Las voces eran extraordinariamente convincentes, porque no eran malévolas ni amenazantes. En cambio, estaban llenas de amor, comprensión y promesas de eterna reunificación familiar. Prometían liberación del sufrimiento, reencuentro con seres queridos perdidos y paz eterna en un lugar donde ya no habría preocupación por la pobreza, la miseria ni las dificultades cotidianas de la existencia. La medicina fue la primera vez que cedí por completo a la irresistible seducción de voces familiares. Mientras la familia suponía que era de noche, mientras los demás intentaban desesperadamente descansar y conservar energías para seguir buscando una salida al día siguiente, la chica simplemente desapareció en silencio del campamento base. Un momento estaba allí, encadenado cálidamente contra el cuerpo de su madre para compartir el calor corporal y el consuelo emocional. Y al momento siguiente había desaparecido por completo sin hacer el más mínimo ruido o perturbación que pudiera alertar al resto de la familia de su partida. «¡Remedios!», gritó doña Carmen, aterrorizada al despertar y darse cuenta de que su hijita había desaparecido por completo. «¡Remedios! Regresa de inmediato. Mamá te necesita aquí». Toda la familia emprendió una búsqueda frenética y desesperada en la oscuridad total, llamando a Remedios y explorando cada túnel al que podían llegar sin perderlos por completo. De vez en cuando se oía su distintiva y dulce risa resonando desde algún lugar lejano en las profundidades, como si jugara felizmente con compañeros invisibles en una cámara remota e inaccesible. «Estoy perfectamente bien, mami», oyó su voz clara desde una distancia que parecía kilómetros de túneles. «Estoy jugando con los demás niños. Hay muchísimos niños aquí abajo, y todos son tan dulces y divertidos». Pero por mucho que persiguieran su voz, recorriendo túneles en completa oscuridad y arriesgándose a sufrir heridas graves al chocar con obstáculos invisibles, nunca lograron alcanzarla ni acercarse. La voz de Remedios se detuvo.
llevándolos cada vez más adentro del laberinto subterráneo sin permitirles jamás tener contacto físico real con su hija perdida. Joaquín fue el siguiente miembro de la familia en desaparecer misteriosamente, siguiendo las instrucciones detalladas y específicas de voces que solo él podía oír con perfecta claridad. El hombre que me conoció como mi bisabuelo me está mostrando exactamente la salida, dijo, sus últimas palabras coherentes antes de desaparecer por completo en la impenetrable oscuridad de los túneles. Durante las horas siguientes, los demás familiares pudieron oír ocasionalmente la voz de Joaquín, gritando instrucciones desde distintas direcciones, como si estudiara mientras era conducido constantemente de un lugar a otro por fuerzas invisibles, o como si él mismo estudiara moviéndose voluntariamente por el laberinto, siguiendo una guía que solo él podía percibir. Entonces Manuel se separó del grupo durante lo que se había planeado como una breve exploración y cuidado de un túnel aparentemente prometido. Cuando el resto de la familia regresó al punto de encuentro previamente acordado, después del tiempo asignado, Manuel simplemente se había ido, como si su hubiera sido absorbido por las sólidas paredes de piedra. Sus gritos desesperados de ayuda se pueden escuchar esporádicamente, resonando desde múltiples direcciones simultáneamente, pero siempre desde diferentes lugares cada vez, como si estuviera siendo transportado físicamente de un lugar a otro por entidades invisibles, o como si tu voz estuviera siendo manipulada para crear confusión y desesperación en los miembros sobrevivientes de tu familia. Los túneles se elevan deliberadamente, declaró Miguel, con una comprensión aterradora y crédula de la naturaleza misma de su situación. Estas profundidades están realmente vivas de una forma sobrenatural. Si nos alimentamos de ellas, las absorbemos gradualmente, convirtiéndonos en parte de ellas. Don Aurelio se aferró con desesperación a su esposa Carmen, a Carlos y a Miguel, los últimos miembros de su familia que permanecían físicamente presentes y accesibles. No nos separaremos bajo ninguna circunstancia, declaró con desesperada autoridad. Pase lo que pase, pase lo que oigas o lo que nos prometas, permaneceremos físicamente juntos hasta que encontremos una salida o hasta que muramos juntos en este lugar. Pero las voces se volvieron exponencialmente más insistentes, más persuasivas y más dirigidas a cada individuo restante. Prometía mostrarles caminos directos a la salida si tan solo uno de ellos negociaba con las entidades que controlaban el laboratorio. Prometía reunirlos de inmediato con sus familiares perdidos y seguir las instrucciones específicas que se les comunicarían telepáticamente. Las voces de Remedios, Joaquín y Manuel se oían constantemente, llamándolos desde diferentes direcciones, instándolos a seguirlos y reunirse con ellos en las profundidades más remotas del complejo subterráneo. Pero había algo sutilmente diferente en las características vocales, algo que conservaba una familiaridad reconocible, pero incluía una nueva matemática que no estaba presente cuando estas voces pertenecían a seres humanos plenamente vivos. Miguel finalmente no pudo resistir más la combinación de culpa por haber abandonado a sus hermanos perdidos y la irresistible tentación de las promesas de reencuentro familiar. Encontraré a los demás y encontraré el camino de regreso, anunció con una determinación tan valiente como desesperada. Las voces me indican exactamente dónde se encuentran. Puedo traerlos a todos de vuelta para que podamos irnos juntos como una familia completa. ¡Miguel, no!, gritó don Aurelio, estirando los brazos desesperadamente para detener a su hijo, pero Miguel ya había desaparecido en la oscuridad absoluta, moviéndose con una velocidad y dirección que sugerían que lo guiaban fuerzas que veían perfectamente en la oscuridad total. Durante las horas que siguieron,
o que parecieron horas en la completa desorientación temporal de la oscuridad perpetua, don Aurelio, doña Carmen y Carlos escucharon las voces de todos los miembros perdidos de su familia, llamándolos simultáneamente desde múltiples direcciones, instándolos a seguirlos y reunirse con ellos en lo más profundo del lugar, según cuyas voces la familia entera podría finalmente estar junta y en paz por toda la eternidad. De alguna manera están vivos, insistió doña Carmen, aferrándose con desesperación a la esperanza de su madre. Puedo oír a Remedios riendo como siempre. No pasa nada, es solo que es un lugar al que no podemos llegar. Solo tenemos que encontrar el camino correcto para llegar. Pero Carlos, con la brutal claridad de la desesperanza, empezó a comprender la terrible realidad de su situación. Mamá, no creo que estés viva como entendemos la vida. Creo que este lugar te sostiene de una forma sobrenatural. Se convierte en parte de ti, te absorbe, pero conserva aspectos de tu personalidad y tu memoria. Las voces de sus familiares perdidos se fueron transformando de forma sutil pero inconfundible, menos humanas con cada interacción. Seguían sonando como Remedios, Joaquín, Manuel y Miguel, conservando las características vocales y los patrones de habla reconocibles. Pero había algo en el tono fundamental, en la cadencia emocional, que sugería que no eran las mismas personas que habían sido cuando se establecieron plenamente vivos y humanos. Por fin regresa con nosotros. Llama la voz que suena como la de Remedios, pero ahora tiene un tono ronco y no del todo inocente. Algo que no estaba presente en la personalidad original de la niña de 8 años. Es hermoso aquí abajo, en las profundidades eternas. Nunca más perderás el equilibrio, nunca más te preocuparás por el dinero ni las deudas. Todo es paz y satisfacción perpetuas. Don Aurelio se dijo a sí mismo, con la terrible claridad que solo surge en momentos de crisis absoluta, que debía tomar la decisión más difícil de su vida. Podía seguir esperando hasta que todos fueran seducidos y absorbidos gradualmente por las fuerzas sobrenaturales que controlaban el laberinto subterráneo, o podía hacer el sacrificio definitivo para salvar al menos a algunos supervivientes de su familia. Carmen, le dijo a su esposa con una voz que mezclaba amor infinito con una resolución desesperada. Tienes que salir de aquí inmediatamente con Carlos. Me voy a dejar caer. De ninguna manera, protestó doña Carmen con una ferocidad maternal que superaba incluso el terror de las profundidades. No abandonaremos, no separaremos lo que ha caído de nuestra familia. Las voces me fueron explicando poco a poco las reglas que regían este lugar, explicó don Aurelio con una dolorosa certeza que había ido creciendo durante horas de desesperada contemplación. Este laberinto necesita contener a ciertas personas para su propia supervivencia sobrenatural. Si alguien cae voluntariamente, por decisión propia, permite que otros escapen. Es un equilibrio que debe mantenerse. Carlos se debatía internamente entre el horror visceral de perder a su padre y la comprensión racional de que ésta podría ser, literalmente, su única posibilidad real de supervivencia. Papá, necesitas otra alternativa. Necesitas una forma de que todos podamos escapar juntos. No, no lo hay, respondió don Aurelio con la dolorosa certeza de quien ha considerado todas las demás posibilidades. Ha estado escuchando las voces de mis padres, de mis hermanos muertos, de la gente que conocí en mi juventud. Le he estado explicando exactamente cómo funciona este lugar. Requiere equilibrio. Algunos pueden irse, pero otros deben quedarse para mantener el equilibrio sobrenatural. Las voces de sus familiares perdidos comenzaron a confirmarlo desde la oscuridad circundante, llamándolo con renovada urgencia y dirección específica. Sí, papá tiene toda la razón, dice la voz que conserva los rasgos de Miguel. Es la única manera posible. Estamos perfectamente bien aquí abajo,
Podemos cuidar de papá perfectamente cuando sea uno de nosotros. La familia puede volver a estar completa, añadió la voz de Manuel, solo que de otra manera, en otro lugar, pero juntos para siempre. Con el corazón literalmente roto, don Aurelio menospreció a los dos sobrevivientes de su familia. Encuentren una salida, vivan sus vidas al máximo, tengan hijos. Sean felices, recuérdennos con cariño, pero nunca intenten volver por nosotros. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, susurró doña Carmen, sabiendo con absoluta certeza que esas serían las últimas palabras que intercambiarían como esposos vivos en el mundo de la superficie. Cuida a tu madre, protégela siempre, le dijo don Aurelio a Carlos con la autoridad definitiva de un padre que delega responsabilidades fundamentales. Ahora eres el hombre de la familia, eres el guardián de nuestra memoria y nuestro legado. Don Aurelio se retiró deliberadamente a la oscuridad absoluta, siguiendo las voces seductoras de sus hijos perdidos hasta las profundidades del laberinto sobrenatural. Sus últimas palabras resonaron con una mezcla de amor paternal y sacrificio supremo. Estoy aquí voluntariamente. Acepto quedarme por voluntad propia. Ahora permitan que los supervivientes se vayan, como prometieron. Carmen y Carlos se encontraron repentinamente rodeados por una luz tenue pero inconfundible que parecía emanar directamente de las paredes rocosas del túnel. La luz formó un emisor claramente definido que ascendía constantemente hacia la superficie terrestre, creando una ruta de escape inexistente momentos antes. Siguió la luz sobrenatural en completo silencio, demasiado traumatizado emocionalmente para hablar, demasiado temeroso de que si vocalizaba cualquier pensamiento o emoción, el acuerdo sobrenatural se rompería y ellos también serían reclamados permanentemente por las profundidades hambrientas. El remitente iluminó el camino a través de túneles nunca vistos durante ninguna de sus exploraciones anteriores, pasando gradualmente por formaciones rocosas que parecían haber sido modificadas específicamente para crear una ruta de escape directa y eficiente. Tras una eternidad de vagar en trance ante la fuente de la misteriosa luz, finalmente vieron la auténtica luz del sol filtrándose desde arriba. Esta emergía lentamente por una abertura en el suelo rocoso de un campo abierto a varios kilómetros de su hogar familiar. Fue el comienzo de lo que sería recordado para siempre como el día más trágico y traumático en la historia de la familia Ruiz. Carmen y Carlos regresaron a casa con dificultad para descubrir que habían estado perdidos en las profundidades del subsuelo durante una semana. Los residentes preocupados comenzaron a organizarse para buscarlos, pero absolutamente nadie pensó en la posibilidad de explorar el ático secreto de la casa, especialmente porque la entrada estaba cuidadosamente camuflada y no era conocida públicamente. Cuando las autoridades locales finalmente investigaron el interior de la casa y nunca descubrieron la entrada del ático, descubrieron que había sido completamente sellada con piedras pesadas y mortero fresco, como si hubiera sido sellada herméticamente desde adentro por alguien que tenía la intención de volver a salir. No había absolutamente ninguna evidencia física de los extensos túneles ni de las cámaras construidas que Carmen y Carlos describieron con tanto detalle en sus declaraciones. Las autoridades solo encontraron una pequeña cámara subterránea básica que no mostraba señales de exploración reciente, ocupación humana ni actividad de ningún tipo. El tesoro descubierto, las monedas de oro y plata, las joyas elaboradas, los documentos históricos, todos los objetos de valor que originalmente habían motivado su exploración, habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. No había rastro físico de don Aurelio, Remedios, Joaquín, Manuel,
ni Miguel. No había evidencia de sus cuerpos, su ropa, sus pertenencias, ni indicio alguno de que estuviera en el sofá durante la semana de su desaparición. Carmen y Carlos nunca hablaron públicamente de los sucesos reales que vivieron en las profundidades del subsuelo. La versión oficial, registrada en documentos gubernamentales y aceptada por la comunidad, era que la familia había ido de excursión a las colinas rocosas de este pueblo y fueron víctimas de un accidente geológico, posiblemente el derrumbe de una cueva o un deslizamiento de tierra, del que solo Carmen y Carlos sobrevivieron. Pero por la noche, especialmente durante los meses de otoño, cuando el viento del desierto sopla con particular intensidad a través de San Pedro de las Colonias, Carmen y Carlos podían escuchar voces familiares y queridas que los llamaban persistentemente desde las profundidades subterráneas. Las voces de Aurelio, Remedios, Joaquín, Manuel y Miguel no son completamente humanos en esencia, pero aún son reconociblemente suyos en características superficiales, susurrando desde lugares inaccesibles debajo de la tierra, donde el resto de la familia podría unirse a ellos en cualquier momento, simplemente siguiendo las instrucciones que se comunicaban telepáticamente durante los sueños. Carmen y Carlos sellaron permanentemente la entrada al sótano con hormigón sólido y metal reforzado, y nunca más mencionaron la existencia de los túneles subterráneos a nadie del exterior. Vendieron la propiedad familiar al cabo de un año y se mudaron a otra ciudad en otro estado, intentando desesperadamente escapar físicamente de las voces persistentes que los seguían en sus pesadillas nocturnas. Pero los actuales residentes de San Pedro de las Colonias, especialmente aquellos que viven en propiedades cercanas a donde una vez estuvo la histórica Casa Ruiz, reportan experiencias inquietantes que sugieren que las fuerzas sobrenaturales que reclaman al alcalde como parte de la familia siguen activas en el área. Voces que surgen con claridad desde las profundidades de la tierra durante las noches más tranquilas, pronunciando nombres específicos de personas vivas en el pueblo. Voces que prometen tesoros ocultos y emocionantes, aventuras para aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados como para explorar los túneles que, según la persistente ley local, aún se extienden secretamente bajo múltiples propiedades en toda la comunidad. Y en las noches más oscuras del año, cuando el viento del desierto sopla furiosamente, particularmente a través de los huecos gritos de las aldeas, algunos residentes afirman que pueden escuchar claramente la alegría de los niños, jugando alegremente en algún lugar profundo bajo la tierra, en un lugar donde nunca volverán a ver la luz del sol, pero donde permanecerán de alguna manera sobrenatural por toda la eternidad. Los hermanos Ruiz encontraron el tesoro que buscaban desesperadamente, pero el precio final fue considerablemente más alto de lo que cualquier persona racional podría haber imaginado o aceptado voluntariamente. Fue recluido en el ático familiar buscando riquezas materiales para resolver sus problemas económicos, y de hecho, nunca volvió a ver la luz del sol desde la superficie terrestre, a menos que, de la misma manera que los seres humanos, viviendo plenamente, comprendan y experimenten la luz. En los archivos municipales oficiales de Coahuila, el caso de la familia Ruiz permanece clasificado permanentemente como una desaparición múltiple sin resolver, con solo 2 sobrevivientes cuyo testimonio se considera poco fiable debido al grave trauma psicológico. Sin embargo, quienes conocen la verdad de la historia comprenden que no se trató de un desastre convencional. Fue una transformación sobrenatural. Los hermanos Ruiz siguen presentes en algún lugar específico bajo la superficie de San Pedro de las Colonias, parte integral de un laberinto subterráneo que existió durante siglos antes de la memoria humana registrada,
esperando con infinita paciencia que otras familias desesperadas vengan en busca de tesoros materiales en la eterna oscuridad de los túneles que nunca duran, nunca descansan y nunca liberan por completo a quienes aceptan voluntariamente entrar en sus turbias profundidades. El legado de la familia Ruiz sigue siendo una advertencia desatendida para las generaciones futuras. Algunos tesoros tienen precios que trascienden el entendimiento humano normal, y algunas riquezas exigen sacrificios que alteran permanentemente la naturalidad fundamental de la existencia misma. En las profundidades eternas bajo San Pedro de las Colonias, don Aurelio, Remedios, Joaquín, Manuel y Miguel Ruiz esperan la plena reunión familiar que les fue prometida, manteniendo una vigilia sobrenatural que durará hasta que Carmen y Carlos finalmente acepten la persistente invitación que lleva cada noche a sus sueños más profundos, llamándolos de regreso a casa, a un lugar donde la familia puede estar junta por toda la eternidad, más allá de las limitaciones temporales de la vida y la muerte como las entienden los mortales en la superficie.